Bien, buenos días. Agradezco al decano de Ingeniería por la invitación, a Rodrigo Cienfuegos y a Sigiden por esta invitación. Tuve la oportunidad de llegar cuando estaban algunas preguntas del bloque anterior y creo que son preguntas súper importantes en relación con cómo la infraestructura pública y cómo las autoridades a cargo de la planificación entienden y se hacen cargo de la importancia de la resiliencia y del riesgo que sufre la población y los servicios debido a los desastres naturales. Espero con esta presentación un poco contarles en qué estamos y transmitirles que efectivamente nosotros sí estamos escuchando y que estamos en contacto con la Universidad Católica por estos temas. De hecho, tenemos un proyecto bien interesante que estamos haciendo con Alondra respecto de cómo identificar mejor nuestros puntos críticos y dónde deberíamos actuar por la resiliencia de la infraestructura vial. Y cómo también estamos adoptando medidas en otros tipos de productos de infraestructura, no solamente los viales, que es lo que estamos más acostumbrados. Bueno, primero que nada, se habla bastante que la resiliencia, capacidad de un sistema, entidad, comunidad o persona para adaptarse a una variedad de condiciones cambiantes y para resistir los choques mientras puede seguir manteniendo sus funciones esenciales. Quise mantener esto, si bien esta es una lámina bastante conocida del Banco Mundial, porque cuando hablamos de resiliencia tendemos a pensar en, bueno, la carretera, la ruta 5 se corta y cómo restablecemos el servicio de infraestructura. Pero la resiliencia también tiene que ver, por ejemplo, con que un niño pueda ir al colegio, tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con muchas otras temáticas que no son solamente materia de la ingeniería civil, sino que son también materia de la gestión, son materia incluso cultural, son materia social. Por ejemplo, que el niño cuando llueve vaya al colegio. Los niños no tienen por qué quedarse en la casa cuando llueve, pero tenemos una cultura en la zona central y el norte que llueve fuerte y los colegios se tienen que cerrar. Eso no puede ser. O sea, el costo por el país de que se cierre, se suspendan las clases, es altísimo. ¿Y para qué decir otros servicios? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, tenemos que empezar a abrir la mirada y me imagino que por eso es que el Banco Mundial se ha preocupado desde hace tiempo ya respecto de cómo la planificación de infraestructura está abordando este tema y qué recursos son necesarios, qué capacidades son necesarias para poder incluir en la planificación y en la gestión este concepto. ¿Y por qué nos importa? Bueno, primero esta figura de nuestro equipo académico, el señor de la Higuera y su equipo, que plantea muy claramente que cuando hay una falla en la infraestructura, el retomar la función de esa infraestructura te puede tomar desde mucho tiempo a poco tiempo y puede ser desde suspender completamente el servicio a una suspensión menor. Y eso depende de las medidas que vayamos tomando y de cómo diseñemos y planifiquemos nuestro sistema. Por ejemplo, si no tenemos recursos suficientes, ¿no es cierto?, y se cortan los caminos para que los niños vayan al colegio. A lo mejor una alternativa es tener un camino por otro lugar, no sé dónde se puede acceder, pero a lo mejor la alternativa es que haya unidades de profesores que se puedan activar en ciertas casas para que la gente no pierda clases, por ejemplo. O sea, el mantener la funcionalidad no necesariamente significa que vas a tener una alternativa estructural, sino que también significa que la función se va a mantener. O sea, vamos al objetivo final y no solamente a la estructura misma. Aunque yo soy ingeniero y para mí lo primero es la estructura, pero no nos olvidemos de que con nuestros escasos recursos, de todas maneras, siempre podemos hacer algo
que no necesariamente significa ir a duplicar la infraestructura o hacer grandes inversiones. A veces el actuar en red, a veces el ser más creativos nos permite enfocar de manera resiliente nuestros sistemas, aunque no tengamos esos tantos recursos. El otro tema es por qué de la resiliencia, bueno, porque sale muy caro el que se suspendan los servicios. El estar preparado para el colapso de la infraestructura, por supuesto, es cada vez más caro si el riesgo es más grande, y también es cada vez más caro si el daño a las infraestructuras se trata de infraestructuras de mayor valor, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, hogares de más alto nivel, el reponer esos hogares es mucho más caro que si tenemos viviendas precarias. Y esto se va a relacionar, ¿no es cierto?, con que va a haber seguros involucrados, va a haber a lo mejor ayuda internacional, va a haber créditos al país, ¿no es cierto?, y va a significar probablemente un retroceso en el avance del país. Es decir, reconstruir significa parar el proceso de desarrollo para volver recién al estado anterior a la catástrofe, como lo vimos en el 2010. Y bueno, hablar de por qué estamos acá, porque es una oportunidad hablar de resiliencia. Hablar de resiliencia, como decía, es una oportunidad, por un lado, político-institucional. Nos lleva a hablar de la reducción de riesgos de desastre, pensando en todo tipo de desastre, no solamente en el cambio climático, sino que en todo tipo de desastre, el sismo, aludes, bueno, que pueden estar relacionados con el cambio climático, pero por ejemplo terremotos, volcanismo, en fin, otro tipo de desastre, y nos enfoca en reducir el riesgo desde el punto de vista de la planificación, y nos enfoca también a pensar, bueno, ¿cómo puedo usar en forma más eficiente mis recursos públicos? Yo he tenido muchas veces conversaciones con la Dirección de Presupuesto respecto de la importancia de contar con recursos para la conservación de infraestructura, de la importancia de que cuando se genera un plan de inversión, ¿no es cierto?, no solamente pienses en la inversión para los estudios de preinversión y la estructura misma, sino que sea un todo, que sea una gestión continua de la infraestructura que va desde el plan hasta el abandono. Hoy día solamente tenemos recursos para preinversión y construcción, y ahí se acabó. Y después tenemos una línea que no le gusta a la Dirección de Presupuesto, que es la línea de conservación, que tiene unos fondos que realmente son ridículos si pensamos en una gestión moderna y eficiente de la infraestructura. Y cuando uno conversa con la gente de presupuesto, personas que llevan 30 años trabajando en la gestión presupuestaria para el Ministerio de Obras Públicas, te dicen, ¿pero para qué? ¿Por qué es tan importante la conservación? Y yo dije, bueno, porque es mucho más barato, ¿no es cierto?, hacer conservación y hacer una gestión sistémica de la infraestructura que estar haciendo reposición de activos. Pero ahí hay un trabajo que hacer. O sea, no es obvio para la Dirección de Presupuesto que esto sea así. Y eso es una falencia nuestra, de los gestores de infraestructura. Los gestores de infraestructura tenemos que ser capaces de demostrar que es más barato para el país y que es más rentable socialmente el invertir en una gestión moderna del activo que estar reponiendo la infraestructura. Y no es obvio, no es para nada obvio. Después tenemos una oportunidad social evidente. O sea, si nosotros nos enfocamos en la resiliencia, no va a ser, bueno, ay, se cortó el camino y la gente no tiene cómo llegar a su casa, ¿y dónde la alojo? A ver, ¿qué colegio hay disponible? No, una buena planificación de infraestructura significa actuar coordinadamente con los entes de protección social y tener muy identificado en cada zona qué albergues son los que están disponibles, si tienen las condiciones o no tienen las condiciones, por ejemplo, si hay un monitor para los niños, en fin, es una oportunidad también para un bienestar social y también es una oportunidad para fomentar el trabajo público-privado, porque estamos muy acostumbrados a que todo lo tiene que resolver el Estado.
yo creo que es muy importante que nosotros avancemos en un empoderamiento de la ciudadanía y una acción mucho más activa de la ciudadanía, y que se haga cargo de empujar estos temas, que se haga cargo de asegurarse de que cuando se le entrega un sistema, ese sistema sea resiliente, y de activar una red ciudadana que asegure también el monitoreo de esto y también el buen funcionamiento, que tome también una parte de las funciones. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad como ciudadanía. Medioambiental, por supuesto, hay una gran cantidad de oportunidades que se abren hoy día. Nos hemos dado cuenta de que el luchar contra la geomorfología natural para implantar una infraestructura es muy malo. La verdad es que tenemos que ir al revés, a tratar de convivir con la infraestructura. Vamos a ver nuestros sistemas hoy día, por ejemplo, de obras portuarias, están tratando de evitar al máximo la intervención de los bordes costeros, porque la naturaleza siempre vuelve y siempre puede ser más fuerte y siempre puede vencer los criterios, los factores de seguridad, los criterios de diseño. Por lo tanto, es mucho mejor adaptarse y generar una infraestructura que pueda convivir con esa geomorfología y con esos fenómenos naturales, que tratar de doblarle la mano a la naturaleza. Evidentemente es mucho más barato. Lo mismo en los cauces. Estábamos acostumbrados que llegamos, poníamos un tubo, tapábamos una quebrada y listo, vamos construyendo arriba. Hoy día eso no se puede hacer. El manual de diseño de cauces hoy día no permite y no aprueba obras de intervención de cauces que sean entubamientos. Si tú vas a un área, a un estero y quieres hacer algo ahí, no se va a permitir el tapar la quebrada y poner un tubo. No es una solución admisible hoy día. Y vamos avanzando hacia soluciones que sean mucho más naturales. ¿Por qué? Porque es beneficioso. No solamente porque sea bonito, porque nosotros queremos, y como animales que somos también, queremos vivir en un ambiente que se vea más natural, sino porque es beneficioso también para mantener esa infraestructura resiliente, para que sea capaz de hacer frente a estas crecidas de buena manera. Y económico, sin duda. Cuando hablamos de economía y de resiliencia, no es solamente un problema logístico, sin duda, también es el problema logístico y hay una oportunidad para la economía el que se enfoquen todos los ejes logísticos de forma resiliente. Pero también la misma economía debería ser resiliente. O sea, cuando nosotros pensamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es tremendamente perjudicial para nuestros ingresos y nuestro sobreendeudamiento. Bueno, pero tenemos que trabajar en no ser tan dependientes del cobre, ¿no es cierto? Deberíamos nosotros ser capaces de generar otro tipo de ingresos, de tal manera de que en el mediano plazo, de verdad, seamos resilientes económicamente a este tipo de embates, de estos macros embates. Por supuesto, somos un país chiquitito y siempre vamos a ser vulnerables, pero la idea es que tengamos una forma de vivir más diversificada. Y eso también es resiliencia. Aquí me encanta esta lámina de ustedes, de Sigiden, donde se ha puesto en una línea de tiempo, desde la década del 60 hasta el 2017, todos los eventos que hemos tenido, y se ve la concentración de eventos extremos en el último tiempo. Algunos dirán que es por el cambio climático, otros dicen que ha habido una concentración de otros eventos también por otras relaciones que no somos capaces de ver. Bueno, el hecho objetivo es que tenemos una gran cantidad de eventos extremos en el último tiempo y por lo tanto esto es un tema que tenemos que considerar nosotros como política pública y que las universidades tienen que considerar en sus estudios y que la sociedad tiene que considerar porque nos afecta simplemente. Y podemos ver que los tipos de eventos extremos son de diversa naturaleza. Tenemos sequías, volcanismos, sismos, olas de calor, marejadas, tormentas cálidas. O sea, todo tipo de eventos. De hecho, con unos investigadores de un seminario que hicimos en el Instituto Nacional de Hidráulica, yo soy hidráulica, me encanta el tema del agua, nos decían, muy alegres, nos decían, ustedes están en una posición privilegiada en Chile. ¿Por qué le decíamos?
Porque aquí hay un laboratorio natural. Acá hay de todo. Todo lo que usted quiera probar se da aquí. Tenemos aluviones, le tenemos erupciones volcánicas, terremotos corticales y subductivos, olas frías, olas de calor. O sea, todo. Marejadas, aumento del nivel del mar. O sea, ya... todo lo que queramos lo podemos probar aquí, así que este es un laboratorio fantástico. Y el tema que eso nos lleva, por supuesto, que tenemos que hacer una gran cantidad de obras, ya sea para resistir esos embates o tenemos que enfocar nuestras obras a ser más resilientes y enfocarlas más hacia una visión sistémica. Por supuesto, una de las fuentes de estos eventos extremos es el cambio climático, según lo que se ha modelado. Y en ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas tiene un plan de trabajo bien continuo y que se lo está tomando bien en serio, que tiene que ver sobre todo con medidas de mitigación, de adaptación, pero también tiene medidas de mitigación y también tiene medidas que tienen que ver con mejorar los procesos de planificación y los procesos de mejora de competencias, que son en general los ejes en que trabaja. Para decir algunos de ellos, nosotros estamos trabajando en una línea que son soluciones estructurales, que tiene que ver con control y regulación de crecidas, canalizaciones, infraestructura vial, mantención de cauces y registro y monitoreo de precipitaciones y caudales. El tema de medición es súper importante. No tenemos buena información. Chile adolece de una falta muy grave de información y somos tan súper laboratorio, pero por otro lado no registramos nada, entonces es un poco frustrante. Y después tenemos soluciones no estructurales, por ejemplo, trabajar en la planificación urbana. Tenemos hoy día, si bien esta ley de impulso a la regionalización ha sido bastante criticada por lo confusa y lo difícil que es de implementar, yo creo que es una oportunidad tremenda. Esta ley nos obliga a mirar en forma seria la planificación desde el territorio y obliga a que los ministerios, con su planificación nacional, digamos, sectorial, le dé robustez a sus planes de infraestructura, ¿ya? Los planes de infraestructura, hoy día, por ejemplo, un plan de embalse, es una cosa súper débil. El plan de embalse se mueve, un día lo prioriza la CNR con un criterio, después lo prioriza con otro criterio, después hay una fuerza más regional, después lo sacan, lo suben, lo bajan. El plan de embalse es una cosa súper importante, o sea, debería ser una cosa que tuviera una fuerza que fuera dada por un reglamento, a lo menos. Debería ser una cosa muy robusta. Cuando vemos, por ejemplo, cómo es el plan de obras hidráulicas que tiene España, es ley. O sea, nosotros tenemos una planificación que es tremendamente débil y por eso tenemos una falta de continuidad, con gobiernos de 4 años más aún. Esta ley de regionalización yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que nos va a obligar a tener por un lado una mirada territorial y por otro lado nos va a obligar a hacer conversar estos planes nacionales con estos planes locales y a dar más robustez a nuestros planes sectoriales nacionales. Bueno, zonas de seguridad habilitada, uso de suelo, áreas verdes, sistemas de alerta. Todos estos son compromisos que estamos trabajando y que estamos avanzando en el Ministerio de Obras Públicas. Aquí algunas imágenes de infraestructura resiliente, bordes costeros. Nuestros bordes costeros todos están preparados para hacer frente a marejadas con factores de seguridad más altos que lo que se hacía antes, obras de protección de riberas, embalses. Nuestras obras de protección aluvional son impresionantes y han salvado muchas vidas en estos últimos eventos extremos. Y simplemente quería aprovechar de contarles de que esto no es algo que estamos viendo desde ahora. ¿No? En el trabajo que hicimos del programa de gobierno, en lo que es el programa de infraestructura, nosotros pusimos, y está escrito en el programa de gobierno, que íbamos a trabajar en dar mayor robustez y resiliencia a la Ruta 5. En nuestro primer eje iba a ser trabajar con la Ruta 5 y vamos a ver que también
toda nuestra infraestructura, no solamente desde el punto de vista de la continuidad en cuanto a ejes logísticos y a conectividad en general, sino que también en temas relacionados con cambio climático, con sequías extremas. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una sequía, los primeros que se afectan son los sistemas de agua potable rural, por ejemplo, los pequeños canales. Y eso debe ser tratado también con una mirada de resiliencia. Para eso dijimos que íbamos a trabajar con el abastecimiento mediante un plan nacional de regulación, que íbamos a trabajar con inyección de agua. Durante el primer gobierno del presidente Piñera hicimos un piloto muy interesante, trajimos un experto de Estados Unidos en infiltración, ese piloto dio resultados y hoy día estamos haciendo ya la primera etapa ya de obra de un sistema de infiltración en la Aconcagua que nos va a permitir usar el gran acuífero de la Aconcagua, que tiene condiciones realmente privilegiadas a nivel mundial, para usarlo como un embalse subterráneo y así mejorar la seguridad de riego de la zona, que es tremendamente deficitaria. Un plan nacional de protección contra aluviones, crecidas y gestión de aguas lluvias, que son muchas obras de control aluvional y impulsar los planes los planes maestros de aguas lluvia, que había una gran brecha en ciudades sin planes maestros de agua lluvia o algunos planes maestros muy antiguos, y que va a permitir, entre otras cosas, considerar regulación de agua para no generar una infraestructura tan cara, y una nueva fuente de abastecimiento incorporando la ley de concesiones con sistemas de, entre otras cosas, infiltración. Bueno, con todo esto tenemos un diagnóstico, me voy a apurar porque ya me están haciendo señas, así que, pero para que si ustedes lo quieren ver, ¿para qué les digo? O sea, sabemos que tenemos un problema grave de aislamiento, nuestras estructuras son concebidas como unidades, no como sistemas. Sabemos que la planificación no tiene el foco en resiliencia, lo estamos poniendo, que no está cubierta la necesidad básica, eso no necesita ni un diagnóstico para eso, pero que, sobre todo, que no tenemos que esperar a tener cubierta toda nuestra infraestructura básica para empezar a ponerle resiliencia. A veces uno piensa, oye, pero primero haz lo básico y después te empiezas a preocupar del reemplazo. Pero no, puede ser al mismo tiempo. Tenemos un plan de acción que considera metodologías de evaluación que aborden la resiliencia. Tenemos un trabajo que estamos empezando a hacer con el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos que trabajar una evaluación en red, que es lo que les queremos plantear. Incorporar en los planes de infraestructura obras que aporten resiliencia y en los manuales de diseño incorporar el concepto. Bueno, la Ruta 5, como ya lo dije, estamos en un estudio con CLAPES que va desde Santiago hasta Lontué para ver la redundancia en base a tiempo que tenemos en los distintos lazos y buscar lazos donde se identifican los puntos a fortalecer. Identificación de la red de vía crítica, estamos trabajando fuerte en eso, incorporando metodología de calibración de sostenibilidad con Envision, ya tenemos definido el prototipo y estamos empezando a calificar y a evaluar nuestros proyectos con Envision. Estamos, como les dije, haciendo recargo artificial, embalses para hacer regulación de las crecidas. Por ejemplo, el embalse Chironta va a ser un cambio para el Valle de Utah muy importante, tanto para el nivel del corte de carreteras como para el nivel de afectación a todos los sistemas de riego que hay ahí de pequeños agricultores indígenas. Monitoreo y telemetría, muy importante, y poner el concepto de resiliencia en los términos de referencia, tanto desde la factibilidad hasta el diseño de las obras. En obras marítimas, factores de seguridad, criterios de diseño, etcétera, que consideren todos estos cambios que hemos dicho, marejadas mucho más frecuentes, mucho más intensas, nivel del mar más alto, vientos mayores, mejor monitoreo de las amenazas y, por supuesto, el confirmar las hipótesis. Porque, por ejemplo, yo la otra vez conversaba con Reina Garro y decía, oye, pero nosotros estamos haciendo esto por cambio climático, esto en marejadas. Y dice, pero ¿y cómo sabes tú que el cambio climático está relacionado con el aumento de la frecuencia de marejadas y la velocidad del viento? Claro, una hipótesis en realidad, una patudez decir que esto es cambio climático. Se supone, creemos que es así, pero en realidad falta medirlo, falta hacer más investigación, falta comprobar la hipótesis. La lógica te dice que sí,
Hoy día lo que estamos haciendo es considerarlo, por lo menos. Y bueno, solamente terminar diciéndoles que esta foto me encanta porque se ve la realidad. Esto es la realidad. Y no sé si se acuerdan, pero Santiago, el sur de Santiago, yo me acuerdo que pasaba esto, y el botero, y el gallo que llevaba la señora Lapa, y todo esto. Hemos ido avanzando, pero nos falta mucho. Es el beneficio, se estima en 4,2 billones de dólares, billones gringos, el beneficio neto de invertir en la resiliencia y la infraestructura en países de ingreso bajo y mediano, así nosotros estamos ahí, lo que representa un beneficio de $4 por cada dólar invertido, es decir, un buen negocio. Es un buen negocio invertir en resiliencia. Y se estima en $1 billón, y eso es lo terrible, el costo de una década de inacción. Si hubiéramos partido hace 10 años, nos habríamos ahorrado $1 billón en infraestructura y en pérdida de crecimiento y en pérdida de bienestar social si hubiéramos considerado el efecto de la resiliencia en nuestras infraestructuras. Eso. Muchas gracias.